Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Nos bendice, nos provee cualquier necesidad que tengamos. Dios ama a sus hijos. Por eso es una necesidad ser hijos de Dios. Dios ama a toda la creación, eso es una realidad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar a toda la humanidad. Pero tiene un amor especial por sus hijos, por aquellos que han dado el paso de entregar su vida a Cristo, que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es una bendición, es un regalo de Dios, porque la salvación es un don, es un regalo que Dios nos hace cuando aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La salvación es algo personal, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Por eso es una decisión propia de cada uno. El ser hijo de un creyente no te salva. Tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida para que ese regalo, ese don, se haga efectivo en nuestra vida. Es una realidad que tenemos que transmitir nosotros los creyentes a aquellas personas que todavía no han dado el paso de entregar su vida a Cristo. El mejor paso que una persona, un ser humano pueda dar es precisamente eso, entregar nuestra vida, nuestra dirección al Espíritu Santo, la dirección de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro trabajo, todo ponerlo en sus manos para que podamos recibir de Él la sabiduría. No la sabiduría, digamos, humana, que eso la tenemos todos, de alguna manera y en cierta medida, todos tenemos sabiduría, pero nos falta sabiduría divina, que es la sabiduría por excelencia, la sabiduría que debemos buscar. El Señor dice, si te hallas falto de sabiduría, pídeme, que yo te daré en abundancia y sin reprocharte nada. Bien, pues vamos a seguir. Un saludo a todos, bienvenidos, también a aquellos que nos siguen por redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en el amor del Señor. El tema que estamos tratando las últimas semanas es, lo titulé y lo sigo titulando, Nacidos para vencer. Hemos cantado una canción al principio que el Señor rompió nuestras cadenas, ¿verdad? Eso es señal de victoria. Cuando el Señor rompe las cadenas en que todos de alguna manera estábamos atados antes de conocer al Señor, el Señor, cuando venimos a Él rompe toda cadena. En el nombre de Jesús hemos cantado y, como ha dicho Diego, tenemos que saber lo que cantamos. Y también y analizar cuando cantamos algo que salga de lo más profundo de nuestro ser, entendiendo lo que cantamos. ¿Qué significa Dios ha roto mis cadenas? Que me ha libertado, sobre todo de la cadena del pecado, de la atadura del pecado, y también de todas otras muchas ataduras que todos teníamos antes y que algunos siguen teniendo. Pero en el Señor, en el nombre de Cristo, las cadenas fueron rotas. Y en ese nombre tenemos autoridad y tenemos la victoria. Cuando nos convertimos, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, nacemos para una nueva vida, pero no una vida mediocre, sino una vida abundante, plena, una vida de victoria. Por eso debemos reflexionar sobre nuestra vida y hacernos la pregunta si estamos viviendo en victoria o lo estamos haciendo derrotados. ¿Qué significa vivir en victoria? Para saber esto, debemos considerar algunas cosas. Primera cosa que tenemos que considerar, estoy haciendo un repaso rápido de lo que hemos dado hasta ahora, que debemos conocer nuestra identidad con Cristo. Debemos saber lo que somos y lo que tenemos en Cristo. También debemos contar con nuestra aprobación y aceptación de Cristo y de su salvación, pero no de una forma superficial,
sino desde lo más profundo de nuestro ser. Y también necesitamos aprender a cooperar con Dios, y esto solamente se puede hacer cuando nos rendimos a Él, nos ponemos, digamos, a su servicio. Ser servidor, ser siervo de Jesucristo es un gran privilegio divino y también una gran responsabilidad, porque tenemos que demostrar que somos buenos siervos. Amén. Y eso nos trae, ese privilegio nos trae primero una nueva libertad. Somos libres. Pablo en la carta a los romanos nos dice que hemos sido libres para hacer el bien. Libres espiritualmente. La libertad espiritual significa que, según la Biblia, es vivir bajo el control y dirigidos por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ser siervo de Jesucristo nos trae una nueva fidelidad. Hablamos de la fidelidad de Dios, que nos la demuestra siempre. Dios demuestra su fidelidad en cada momento de nuestra vida. ¿Quién cree que Dios no es fiel? Dios siempre ha sido fiel. Por lo menos en mi experiencia, en mi vida personal, Dios nunca me ha fallado, siempre ha sido fiel. Pero también nos exige que nosotros seamos fieles con Él. Que a veces queremos su fidelidad, pero nos cuesta ser fieles con Él en todo. Hablamos de eso extensamente la semana pasada. Y un ejemplo claro de compromiso y de fidelidad lo tenemos en el propio Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Jesús siempre fue ejemplo, siempre obedeció y fue fiel a Dios el Padre. Y en tercer lugar, ser siervo de Jesucristo nos trae una nueva forma de dar fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? La santificación. Dar y reflejar el fruto del Espíritu Santo que mora, desde el momento que nos convertimos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos induce, nos empuja a vivir en santidad. Por eso la santificación conlleva el parecernos cada vez más a Jesucristo, que podamos reflejar su carácter, que las personas que nos rodean vean a Jesús en nosotros. Cuando el fruto de la santificación se hace patente en nuestra vida, es cuando podemos producir fruto espiritual. Si no vivimos en santidad, nunca produciremos el fruto del Espíritu Santo. Este proceso, sin duda, necesita nuestra colaboración. Dios trabaja y hace su obra, pero necesita que nosotros colaboremos con Él, con nuestro esfuerzo, con nuestra valentía y sobre todo con nuestra fe. Recordemos la afirmación de David en el Salmo 138, verso 8, donde en oración declara: el Señor dice, cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Al decir David esta afirmación, el Señor llevará a cabo sus planes que tiene para mi vida, David, con esta oración, declara y reconoce la fidelidad y el amor de Dios, y que David, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Y esta debería ser nuestra oración. Nuestra oración al Padre tendría que ser: Señor, yo voy a hacer todo lo posible para que tu plan, tu voluntad, tu propósito para mí se pueda cumplir. Porque a veces Dios tiene un propósito para nosotros, pero no se puede cumplir porque no tiene nuestra colaboración, que es necesaria. Somos colaboradores de Dios. Amén. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 nos exhorta de la siguiente manera, refiriéndose a Jesucristo, dice: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Dios siempre nos llama con un llamamiento santo, un llamamiento a la santidad, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En este versículo podemos resumir el propósito de Dios
el cual nos salvó y nos llamó, nos hizo un llamado para vivir una vida de santidad. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Esto se hará una realidad cuando nosotros respondamos a su llamado, porque Él nos llama, pero la clave está en nuestra respuesta. Si Él nos llama y tú nos respondemos, el plan nunca se va a poder cumplir, aunque quiera hacerlo. ¿Estáis comprendiendo? Por eso la clave es dar fruto espiritual en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, verso 22 leemos, dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor basado, o sea, se basa todo, por eso va en primer lugar en el amor, alegría, paz, gozo, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, que hablábamos la semana pasada, humildad, control propio. Y añade el verso 23, dice, no existen leyes contra estas cosas. Y en el verso 25 nos dice Pablo, ya que vivimos por el Espíritu, debemos seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Quizás nuestra atención pudiera estar enfocada en lo que queremos que Dios haga en nosotros. Eso es un error. Queremos que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer. Y no es desear y buscar con la ayuda del Espíritu Santo los planes que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos guía, nuestro consejero. Es aquel que nos puede indicar la decisión que debemos tomar. Eso va a hacer que se puedan cumplir los planes de Dios para nuestra vida. Si tú quieres cumplir tus planes con la ayuda de Dios, tienes que enfocarlos, tienes que coordinarlos, tienes que ponerlos en el orden de los planes de Dios. Porque si no, no funciona. Dios prioritariamente desea una transformación, un cambio radical en nuestra vida, que seamos transformados en nuevas personas. En griego esto se le llama metamorfosis, y además que haya un proceso de transformación en nuestra forma de pensar, de sentir, de ser, o en nuestra forma de vivir. A esto se le llama metanoia en griego. Y así poder cubrir toda nuestra necesidad. Si Dios se dedicara simplemente a conceder todos nuestros deseos, que la mayoría son caprichos, jamás sufriríamos esos cambios. No habría una transformación, no habría una metamorfosis, ni tampoco una distinta manera de pensar, una metanoia. Jamás podríamos ser transformados. ¿Estás comprendiendo? En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, mediante la metanoia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no debemos imitar y mucho menos seguir las conductas, ni las costumbres, ni las tradiciones de la gente de este mundo, que vive de espaldas a Dios. Más bien, lo que tenemos que hacer es dejar que Dios nos transforme en personas nuevas y cambie nuestra forma de pensar. De esta manera aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. No hay otra manera. Y entonces Dios nos va a bendecir cuando nos pongamos en ese orden, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo tiene poder suficiente para cambiarnos en nuestro ser interior. Pero para que eso se produzca, para que ese cambio se produzca, es un proceso que lleva un tiempo. Ejemplo, la metamorfosis, la transformación que sufre la mariposa.
Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Todos sabéis cómo cambia, ¿verdad? Cómo se llega a ser una mariposa. Primero se es una oruga, un gusano feo y repelente. Eso es símbolo de lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Éramos así. Luego en una crisálida oculta en un capullo. También tenemos este proceso en nuestra vida. Nos ocultamos por el qué dirán, ¿verdad? Sobre todo al principio cuando nos convertimos, vamos como de la secreta. Que nadie sepa que voy a la iglesia evangélica. Nos metemos en el capullo o capillo, que también se le llama, que es donde se encierra el gusano, hila con su baba y se transforma en una crisálida. Y por último se convierte en una preciosa mariposa que vuela y todos la admiran por su belleza. Simboliza la madurez, el ansia de evangelizar, el ansia de no escondernos, que la luz de Cristo se vea y que los demás puedan admirar la belleza de nuestra vida, símbolo de la mariposa volando, ¿verdad? Para poder dar el fruto perfecto que produce el Espíritu Santo, es necesario, igual que cualquier fruto, un tiempo para crecer y madurar. De ahí que necesitamos paciencia. Paciencia es saber esperar, aunque algo se desee mucho. Y también no devolver un mal gesto con otro mal gesto, una palabra con otra palabra. Y también es tener paciencia con los demás, con aquellos que nos injurian. Esos dos significados tiene la palabra paciencia, pero aquí podemos aplicarla a saber esperar cuando algo se desea mucho. De ahí que necesitamos, como digo, esa paciencia y esa perseverancia, mantenernos firmes y sobre todo fe para creer que Él, Dios, está trabajando. Dios no deja de trabajar, Dios no se toma vacaciones. Incluso cuando nosotros no veamos los resultados en el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero al final Dios es fiel y Él trabaja en nuestra vida, nos exige nuestra valentía, nuestro esfuerzo, nuestra paciencia, nuestra confianza, nuestra perseverancia, pero al final a su tiempo, no al nuestro. Él siempre responde. Dios siempre actúa, hermanos, en tiempo y forma perfectos y nunca se precipita. La precipitación nos conduce al fracaso muchas veces. El querer tomar una decisión para salir del problema, tomarla sin pensar, y a veces lo que hacemos es crear más problemas. Por eso Dios es sabio y Dios nos dice, no te precipites, ten paciencia, todo llegará a su tiempo. Aunque nosotros lo deseemos mucho, tenemos que poner a trabajar la paciencia, porque al tiempo de Dios se va a cumplir. Nuestros deseos, si están de acuerdo a la voluntad de Dios, claro está. Dios tiene sus planes para nuestra vida y Él trabaja constantemente para lograrlo. Aunque Dios tiene un plan específico para cada uno, un plan personal, también tiene un plan mayor, llevar a cabo la Gran Comisión, que llevemos a cabo la Gran Comisión, que prediquemos el Evangelio, quizá más con nuestro testimonio que con nuestra boca, pero hay que hacerlo de las dos maneras, pero siempre que concuerde, que lo que prediquemos sea lo que hacemos. Si no, no vale, no sirve, pisoteamos el nombre de Cristo, tiramos por tierra el Evangelio. Pero para poder llevar a cabo la Gran Comisión, para que se cumpla ese plan mayor de Dios, se necesita el carácter de Cristo en nosotros. Que el carácter de Cristo se forme dentro de nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos ante cualquier problema, situación difícil, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que muchas veces no nos preguntamos, y es una pregunta que deberíamos hacernos, porque tomamos cantidad de decisiones, reaccionamos de distinta forma, y muchas veces mal, porque no le preguntamos
¿O no nos preguntamos qué haría Jesús en nuestra situación? Jesús pasó por lo que tú puedas pasar, y más todavía. Él fue experto en sufrimiento, el campeón del sufrimiento. Preguntémonos antes de responder mal o tomar una decisión, ¿qué haría Jesús? Dios siempre sabe lo que hace, hermanos, aunque nosotros en principio no lo entendamos. A veces hay cosas que quizá muchos creyentes le pregunten a Jesús, ¿por qué me ocurre esto? Nunca deberíamos hacer esa pregunta, sino ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué plan tiene el Señor si somos unos verdaderos cristianos? Porque si somos malos cristianos, el problema son las consecuencias de nuestra maldad. Pero si somos buenas personas, buenos cristianos, llevamos a rajatabla la palabra de Dios, aunque tenemos nuestros errores, nuestros fallos, porque somos humanos, y nos ocurre algo, lo que tenemos que preguntarle al Señor es ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Comprendéis? La oliva, para producir fruto, el preciado fruto del aceite, que por cierto está bien caro, ¿verdad?, debe pasar por el proceso de ser prensada. Y esto es símbolo de sufrimiento. Jesús pasó este proceso en Getsemaní, que por cierto se llama, curiosamente, significa prensa de aceite. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el propósito principal del Evangelio no es ahorrarte del sufrimiento presente, sino del sufrimiento eterno, de nuestra condenación eterna. Ese es el propósito del Evangelio, que no nos condenemos, que aprendamos a sufrir aquí, porque el sufrimiento nos hace madurar, nos hace confiar en el Señor, porque si todo nos va bien, ¿para qué necesitamos a Dios, verdad? Por eso Charles Spurgeon dijo eso: el propósito principal del Evangelio no es ahorrarte el sufrimiento. Jesús se podía haber ahorrado el sufrimiento, ¿verdad? Y con un chasquido de dedos terminar con la humanidad pecadora que éramos todos. Pero Él pasó por el sufrimiento y además lo hizo con gozo, para que su sufrimiento diera el fruto de la salvación en nosotros. Dios sabe cómo hacer las cosas para que podamos producir el fruto del Espíritu Santo, el fruto espiritual que debe producir todo hijo de Dios, aún en tiempos de sufrimiento. A veces producimos fruto cuando todo va bien, ¿verdad? Pero el fruto hay que producirlo también cuando las cosas no nos van tan bien. Para lograr esto, necesariamente nos hará experimentar y atravesar Dios por diferentes pruebas y luchas. Esto es posible que no tenga sentido para algunos, que no lo entiendan, pero Dios sabe perfectamente por qué lo hace. Él es soberano, Él tiene el control, Él sabe. Debemos pedirle, por tanto, al Señor que su plan se cumpla en nosotros, que se cumpla su propósito, que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para que ese propósito se cumpla y que podamos reflejar el carácter de Cristo, su amor, su misericordia, su bondad. En definitiva, que hagamos su voluntad produciendo el fruto del Espíritu Santo en todas las circunstancias de nuestra vida, como he dicho, en tiempos de bonanza y también en tiempos de sufrimiento. Bien, pues en cuanto a su voluntad, Dios siempre tiene una planificación para nosotros. Él planifica nuestra vida, Él planifica el plan, de ahí viene, planificación viene de plan, el plan que tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo y cuándo Dios planifica su voluntad para nuestras vidas? ¿Cuándo creéis vosotros que Dios empieza a planificar nuestra vida, al hacer un plan para nuestra vida? ¿Cuándo? ¿Nadie lo sabe? Es una pregunta fácil. Ante nuestra disposición
ante nuestra respuesta a su llamado. Cuando nosotros respondemos, Él nos llama. Muchos son los llamados, pocos los que responden al llamado. Cuando Dios nos hace ese llamamiento santo, ¿nosotros respondemos o no respondemos? Dios tiene el plan, pero para que se cumpla ese plan tenemos que responder. Si no, es imposible. ¿Comprendéis? Si no hay respuesta, aunque se tenga el llamado, escuchad bien, Dios no planifica. Tú podrás tener un llamado a predicar en todas las naciones, ser un gran evangelista. Dios te puede utilizar, pero tienes que responder a su llamado primero. Si no, jamás te va a utilizar. Dios hace planes cuando ve nuestra respuesta. Positiva, claro, porque también podemos responderle que no. Esto es lo que ocurrió en el llamado de Saulo, posteriormente llamado Pablo, el gran apóstol, escritor de medio Nuevo Testamento, ¿verdad? Era perseguidor e impedernido de los cristianos. Y Dios lo llamó. Imaginaos, la persona más cruel del mundo, Dios la puede llamar. Si responde a su llamado de una forma positiva. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10. Vemos su propio relato de su conversión, de su transformación, de su cambio radical. Él mismo lo cuenta de esta manera. Dice, cuando iba de camino cerca de Damasco, como al mediodía de repente una intensa luz, la luz de Cristo, del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que se hablaba. Quizás, hermanos, las personas que nos rodean no entiendan nuestro llamado, no entiendan nuestro servicio y nos critiquen. Tú siempre estás en la iglesia, tú siempre estás orando, tú siempre estabas predicando el evangelio, tú siempre estás repartiendo folletos. Quizás nos critiquen, pero mantente firme como veremos que se mantuvo. Se mantuvo Pablo. Dice, yo pregunté, dice Pablo, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Allí planificaré tu ministerio. Tengo un plan y gente preparada para que te lo hagan saber. Dios siempre tiene personas preparadas para hacerle ver el llamado que tienen las personas. A partir de la pronta respuesta, sin condiciones, de Saulo, se produce un cambio total en la vida de Saulo. A partir de esa pronta respuesta sin condiciones, Saulo dejó de llamarse Saulo, que significa aquel que ha sido pedido, aquel que ha sido llamado por Dios, el escogido, y se convierte en Pablo, que significa pequeño, hombre humilde. Hermanos, Dios, si no nos humillamos, no nos puede utilizar. Si no practicamos la humildad, Dios no va a planificar nada con nosotros en nuestra vida. Su plan no se va a cumplir nunca. La humildad es necesaria en la vida de un cristiano, es imprescindible. Si no eres humilde, házelo ver y empieza a cambiar. Si hay que cambiarte el nombre, se te cambia. Como de Saulo a Pablo. Pero cambia. Deja de ser orgulloso. Deja de ser
egocéntrico y empieza a ser humilde. Saulo era un hombre erudito, o sea, sabio, instruido, famoso, con grandes estudios, con buena posición social, tanto económica como social. Era de buena familia, estudió a los pies de Gamaliel. Esto era un motivo para sentirse envanecido, ¿verdad? Orgulloso. De ahí que Dios le tuvo que cambiar el nombre. Hermanos, repito, para ser utilizados por Dios es necesaria la humildad. Vamos a considerar actitudes sobre este pasaje. En estos versículos, como hemos visto, es el llamado de Dios a Saulo. Recordemos que Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él lo consideraba una obligación, pues creía que los cristianos eran una secta dañina para la sociedad y para el Imperio Romano. Esto también ocurre hoy en la actualidad. A los cristianos muchos nos consideran una secta y también se nos acusa de generar odio y se nos persigue. Eso es una realidad en sí, en unos sitios más que menos, pero la realidad es que ocurre esto. Cuando la realidad es que predicamos la salvación de Dios, la salvación que Dios desea para toda la humanidad. Predicamos el Evangelio de salvación. Predicamos el amor de Cristo y nos tachan de secta y de generadores de odio porque no aceptamos las ideologías diabólicas que quieren imponer, que todas violan la palabra de Dios. Hay libertad, ¿no? Tenemos libertad para decidir seguir estas tradiciones o estas nuevas ideologías, que la ideología es una idea de un hombre. Nosotros seguimos las ideas bíblicas que marcan cómo debe funcionar un ser humano para que viva una vida auténtica y verdadera y separen ya tanto odio, tanto enfrentamiento, tanta lucha, tanta corrupción, tanta mentira, tanto engaño que se vive cuando se vive sin Dios. Sigamos con Saulo. ¿Qué vio Dios en Saulo para llamarlo a su servicio? ¿Por qué pensáis que Dios llamó a Saulo siendo un perseguidor empedernido de la iglesia cristiana? Seguramente, yo aseguro, vio su fidelidad en lo que creía. Saulo estaba en un error, pero era un hombre de principios y fiel a sus creencias. Era una persona íntegra. Dios siempre llama a hombres y mujeres que viven en integridad. Pueden que estén en un error, pero después de tener un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Saulo, se recibe una nueva manera de pensar, hay una transformación, metanoia y metamorfosis, hay un cambio radical y se desea conocer la verdad. Se desea conocer a Cristo, que es la verdad, que es lo que Saulo decidió. ¿Quién eres? Y cuando el Señor se le mostró quién era, él tuvo una revelación extraordinaria de quién era Jesús. De ahí que cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, cayó de su montura. Esto simboliza precisamente que se dio cuenta de que caminaba en un sentido equivocado. Hay una frase, un dicho popular que dice: a ver si te caes ya del burro, ¿no? Cuando alguien se empecina en algo y está en un error, llega otro que le dice: amigo, a ver si caes ya del burro, que estás equivocado. Eso es lo que ocurrió con Saulo. Jesús le preguntó a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay que decir que quien persigue a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia verdadera, claro está, a los cristianos auténticos, persiguen a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia cristiana. Y si perseguimos a la iglesia,
estamos persiguiendo a Jesús. Por eso, ojo, porque a veces la persecución está dentro de nuestras mismas congregaciones. Mucho ojo. La murmuración, la crítica, la calumnia, esto también es perseguir a la Iglesia de Jesucristo. Cuando tú calumnias, insultas, murmuras, criticas a un miembro de la congregación, llévate mucho ojito. Estás persiguiendo a la Iglesia de Jesucristo, a su cuerpo. ¿Sabéis de dónde salió la Iglesia? ¿Dónde nace la Iglesia? Del costado de Cristo. Cuando fue traspasado, salió agua y sangre. ¿Qué es lo que sale cuando una mujer da a luz? Agua y sangre. Simbología de que del costado de Cristo nace la Iglesia, que Él tanto ama. Por eso cuando criticamos a la Iglesia, corremos un grave peligro, hermanos. Un grave peligro. A veces nos gusta darle alas sin hueso. Hay personas que su hábitat es la calumnia, la murmuración, la crítica. Déjalo todo eso, porque un verdadero cristiano ni murmura, ni critica, ni calumnia a nadie. Luego vemos la respuesta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Esa fue su pregunta. Y a continuación Jesús le repite, yo soy Jesús y me estás persiguiendo. Vuelve a preguntar Saulo, ¿qué debo hacer? Después de que supo quién era, se pone a disposición de Jesús. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, dice Pablo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Y os dais cuenta, la respuesta de Pablo fue pronta, ¿verdad? Total y sin poner condiciones. A veces cuando Dios nos llama, lo primero que hacemos es, Señor, ¿a mí? ¿A mí? ¿Por qué? Si no estoy preparado todavía. Pues si no estás preparado, prepárate. Porque Dios te puede llamar en cualquier momento a su servicio. Dios quiere que se levanten los 5 ministerios en todas las iglesias. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa debería ser nuestra respuesta. Y luego el Señor ya te irá encaminando a las personas para que te enseñe, te ministre. A lo mejor el llamado te lo hace hoy, pero es para dentro de 5 años. Y en ese tiempo Dios te capacita a través de los siervos que Dios ha puesto en cada congregación, profesores, maestros, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Los 5 ministerios, los 5 oficios del ministerio que Dios pone para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. ¿Qué debo hacer, Señor? Ante la predisposición de Saulo, no le puso ninguna condición. ¿Observáis que le haya puesto alguna condición al Señor? Ha dicho, no, primero prepárame una casa o prepárame algo, una oficina para yo empezar con tu ministerio. Si Dios te manda a un lugar, la tendencia nuestra en nuestra carne es decir, que el Señor me provea y luego me voy. No, vete y el Señor te va a proveer. Esa es la actitud correcta. A veces por miedo, por falta de fe, no damos el paso, no respondemos al llamado, ¿verdad? Pero Dios te llama y si tú respondes, Él planifica todo tu ministerio, toda tu vida. Dios nunca va a planificar nuestro ministerio si no hay una disposición sincera, pronta, rotunda y sin condiciones al llamado de Dios. En Hechos 22, capítulo 11, versículo 11 al 16, Pablo continúa con su relato. Dice, quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías,
Dios ya lo tenía preparado, se le apareció en una visión y se lo dijo. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos en Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, su plan, su propósito, y para que veas al justo y lo oigas hablar, para que Jesucristo te sea revelado. Dicho de otra forma, pues tú serás su testigo. O sea, tú darás testimonio de Cristo. Les contarás a todos lo que viste y lo que oíste por revelación. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Algunos esperan para bautizarse después de convertirse años. Eso no es correcto. Si tú has entendido el Evangelio, si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, bautízate. No porque el bautismo te salve, no te salva, pero sí tienes que dar testimonio de esa transformación, de esa transformación tanto en tu manera de ser como en tu manera de pensar. Has sufrido y lo demuestras bajando a las aguas. Simbología de que entras en el agua y sales limpio de toda contaminación. Es una demostración de lo que creemos. Por eso, si te has convertido hace poco y no te has bautizado, ya estás tardando. Cuando Pablo recuperó la vista, también recobró la vista espiritual, recibió discernimiento espiritual. En ese momento la persona de Jesucristo le fue revelada de una manera real y total. Llegando a conocer a Jesucristo, recordemos que no coincidió nunca con él de una manera física, porque Pablo nació entre el año 5 y 10 después de Cristo. O sea, físicamente no coincidieron, pero llegó a conocerlo incluso más de los que anduvieron con él, y desde entonces la totalidad de su vida y su predicación fue basada únicamente en la figura de Jesucristo. A él nadie después de todos los sufrimientos, las persecuciones y los padecimientos, él se mantuvo siempre firme y fiel en la figura de Jesucristo. Pablo se levantó, obedeció a Dios, se bautizó, ya estoy terminando, y desde entonces jamás permitió que ninguna cosa ocupara la atención de su mente. Solo la figura de Jesucristo. ¿Qué hay en nuestra mente, hermanos? Cuando nosotros analizamos nuestra vida, analizamos nuestro ministerio, porque todos tenemos un ministerio. Ministerio significa trabajo, servidor. Todos tenemos un ministerio, unos de más relevancia que otros, pero tan válidos son unos y valorados por Dios como nosotros. Dios no hace acepción de personas. Dios elige y insta a todos a obedecerle para poder bendecirlos. Pero claro, Él elige para la edificación de la iglesia ciertos oficios, que no es que esas personas tengan una predilección o sean, digamos, más admiradas por Dios, ¿no? Repito, para Dios no hay acepción de personas, pero sí tienen una gran responsabilidad, que es la de conducir a la iglesia para su edificación, su conocimiento, su sabiduría, y que salgan de ahí los siervos y los ministros que Dios tiene planificado para su reino. Digo que Pablo se levantó y obedeció y solo pensó en predicar a Cristo a las personas que no le conocían. Se le llama el apóstol de los gentiles, porque Dios le envió a predicar a los que no pertenecían al pueblo de Israel, sino al resto de personas, porque Dios ama a toda la humanidad. ¿Cuál es la enseñanza, ya para terminar, para nosotros? Debemos aprender de Pablo, debemos ser íntegros como Pablo lo fue, de reconocer nuestros errores, porque podemos estar equivocados,
Saulo estaba en un error, pero al tener el encuentro personal con Cristo, recapacitó, cayó de su montura, que significa que reconoció su error, fue humilde en este sentido, y luego su respuesta fue pronta, rápida, una respuesta total y sin ponerle condiciones a Dios. Nunca debemos permitir, hermanos, que nada ni nadie nos desvíe del propósito de Dios al llamarnos, y que sepamos discernir a Jesucristo, que sepamos que Jesucristo fue revelado a Pablo y también se puede revelar a nosotros de la misma manera. De ahí la importancia de andar y de vivir en el Espíritu. Si no andamos, si no vivimos en el Espíritu, difícilmente lo vamos a conseguir. Y Dios no va a poder hacer nada con el plan que tiene para nosotros. Dios planifica nuestra vida si nosotros somos personas íntegras y estamos dispuestos a servirle sin compromiso y sin condiciones. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene tocaremos el tema de la integridad de un cristiano. ¿Qué es un cristiano íntegro y cómo debe vivir un cristiano íntegro? Porque íntegro significa ser de una sola pieza. O sea, lo que pienso es lo que soy. Hay personas que piensan una cosa hoy y mañana piensan otra. Eso es falta de integridad. El íntegro siempre piensa bien, siempre es de una misma forma de pensar. No cambia de parecer, como luego veremos que Santiago lo habla, aquellos que tienen doble ánimo, que hoy piensan una cosa, mañana piensan la contraria. Amén. Bien, por eso lo tocaremos la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Amén.